Shabbat Shalom, hermanos. Hoy empezaremos por entender un poco qué sucedió en Egipto con José, pero más que nada el enfoque de esta enseñanza el Señor nos lo quiere dar con un tema que recién hemos estado estudiando, que se llama la fidelidad. Así que pongan mucha atención a lo que esta porción de la Torá nos quiere enseñar. Vamos a empezar por citar en Romanos 8, del 35 al 37, lo que dice la palabra. Dice en Romanos 35, 37, ¿quién nos separará del amor del ungido? ¿Aflicción, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Dice en la palabra, somos considerados como ovejas para el matadero, en Salmos 44, 22. Más adelante dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué tiene esto que ver con José? Es lo que vamos a aprender hoy. Siempre mantengan toda la enseñanza de hoy estos pasajes que nos van a hablar de la fidelidad de Hashem. Dice en el 39 del 1 al 6, sí, José fue llevado a Egipto y Potifar, que significa su nombre perteneciente al sol, era un oficial del faraón. Póngale aquí, era un ministro del faraón, algo así como lo que hoy es día un ministro, eso era Potifar. Y faraón significa casa grande, eso significa el título faraón. No se dice el nombre del faraón, sino que era el faraón, su título, es decir, el rey de Egipto en ese momento. Y Potifar dice que era un oficial y capitán de la guardia, un egipcio, dice, y lo compró a quien, a José, de los Yismaelim, o sea, de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Estaba, dice la palabra, Hashem con José. Miren cómo empieza, estaba Hashem con José, es decir, estaba la fidelidad de Dios con José. Y él prosperó mientras estuvo en la casa de su amo egipcio. Su amo vio cómo Hashem estaba con él. Ponga ahí cuando dice eso, la fidelidad de Hashem estaba con José. Y que Hashem prosperaba todo lo que él hacía. Joseph le complacía mientras él le servía. Y su amo lo nombró, oiga esto, administrador de su casa. Póngale atención a lo que está haciendo José, administrar. Él confió todas sus posesiones a José. Desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones, Hashem bendijo la casa del egipcio. ¿Por qué? Por amor a José, por la fidelidad de Hashem a José. O sea, por esa fidelidad de un escogido, esa casa, ese servicio que daba ese escogido, por esa fidelidad tenía prosperidad esa casa. La bendición de Hashem estaba sobre todo lo que poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Estamos hablando de un ministro, este ministro tiene fincas, tiene una gran mansión y tiene muchos recursos que ahora Joseph le administra porque la fidelidad de Hashem está con José. Y hago un paréntesis aquí. Usted y yo tenemos que comprender que aquí están pasando días, meses y años, desde que Joseph es entregado hasta que llega a convertirse en el administrador, han pasado días, meses y años, ¿ok? Así que él dejó todas sus posiciones, o sea, el ministro del faraón dejó todas las posiciones que tenía, sus fincas y todo lo cuanto tenía en las manos de Joseph. Y a causa de tenerlo a él, a causa de tener a Joseph, que tenía la fidelidad de Hashem, no prestaba atención a sus asuntos, excepto por la comida. Es decir, él no atendía nada, ni su casa, ni sus fincas, ni las cuentas bancarias,
ni siquiera a la mujer, ¿ok? Excepto por la comida que comía. Él nada más iba a ver qué le habían preparado, comía y se iba de nuevo para su trabajo, y José estaba encargado de todo. Dice, ahora José era hermoso y bien parecido. Yo paro aquí y les hago la pregunta. Acuérdense que José lo raptan cuando tiene 17 años y es vendido a los egipcios por unas cuantas monedas y es llevado a unos ismaelitas, madianitas, y es llevado a Egipto. En Egipto se va a convertir en este administrador que acaba de darnos a conocer la Torá, pero también tenemos que entender que han pasado tiempo, que él no llegó el primer día, el día siguiente ya lo tenían como administrador. Eso fue un proceso de años. Entonces, yo quiero preguntarles acá a todos, si se dan cuenta que José tiene que haber estado orando y clamando en todo ese tiempo que estuvo alejado de su familia. ¿Cuánto trauma debía haber en ese muchacho de 17 años cuando es llevado, atado y vendido como un esclavo, cuando él en su casa era el hijo amado? Era el que llevaba y traía, era el que el padre confiaba. Ahora era un siervo de 17 años que empieza a pasar problemas y a crecer en una experiencia en la que Dios mismo lo ha metido, porque cuando nosotros vemos que la fidelidad de Dios está con un escogido, lo que le pase no es prueba, lo que le pase es una experiencia. Entonces piense cuántas veces José debe haber orado y clamado al Señor. José entró con 17 años a Egipto. Entró a la casa de Potifar, un ministro de Faraón. Pero José, aunque le vaya bien, jamás dejó de olvidarse de su padre, que él tanto lo quería, de su casa, de sus 17 años que había vivido con la familia, de lo que le habían hecho sus hermanos, ¿sí? No se había olvidado de sus sueños. Todas esas cosas tenemos que traerlas a la mente para poder escudriñar bien lo que el Señor nos quiere dar. Si nosotros escudriñamos bien, nos vamos a dar cuenta que son alrededor de 10 años lo que le va a tomar a José llegar a convertirse en este administrador que nos acaba de describir la Torá. Y les voy a demostrar por qué. En esos 10 años José fue prosperado, pero nunca se olvidó de su casa. Ahora también mantenga la pregunta siguiente: ¿por qué José, si en 10 años era prosperado y ya tenía el nivel de administrador que tenía, por qué no mandó un mensaje a su familia, o por qué no fue a ver a su familia? Lo que nos muestra también la Torá en solo estos versículos es que José no está siendo castigado, no está siendo castigado por el Señor, más bien está teniendo una experiencia soportada en la fidelidad de Hashem. Pero, ojo, tiene que haber clamado: Señor, quítame de esto, sácame de aquí, devuélveme a mi casa. ¿Cuántas oraciones no hacemos cuando estamos en una situación pues parecida o en cualquier situación en donde nosotros nos sentimos escogidos por el Señor, pero entramos en una situación que no entendemos y empezamos a clamar al Señor? Esto es normal que José lo haya tenido que pasar. Entonces dice en el 39 del 7 al 12, al tiempo, ¿oyó esto? Al tiempo, han pasado un montón de tiempo, ya José no es un niño de 17 años, es un varón con unos 20 años, 25 años, ¿sí? Han pasado alrededor de 10 años desde que entró con 17. Dice, al tiempo el día llegó cuando la mujer le dio una buena mirada a José. Acuérdense que el faraón no cuidaba nada más que de comer. Así que esta mujer, que no nos describe la Biblia como es, pues se interesó por José, que la Biblia sí nos lo describió como un personaje de buen plante. Y dijo: duerme conmigo, le dijo la mujer. Pero él rehusó, diciendo a la mujer de su amo. Fíjense cómo dice: a la mujer de su amo. Él está respetando las cosas. Y él le dijo a la mujer: mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa en su casa. O sea, aquí nos muestra también la Torá que José pudo haber tomado ventaja de la situación y supuestamente no le iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque el hombre nada más iba a comer en algunas ocasiones.
Era lo único que le preocupaba a este hombre. Entonces la mujer está descuidada, la casa está descuidada, pero Joseph tenía todo en orden hasta la relación con esta señora, a la cual le dice, él ha puesto todas sus posiciones a mi cargo. No hay grande en esta casa más que yo, dice Joseph. Y él no ocultó de mí nada, excepto a ti. La Biblia no nos dice que el jefe, el patrón, el ministro, le había dicho a Joseph, mira, no te metas con mi mujer. Sencillamente, Joseph estaba usando la fidelidad, está agarrándose de la fidelidad de Dios para no cometer errores. Y dice, ¿y cómo además haré este gran mal y voy a pecar contra Elohim? Dos cosas nos enseña inmediatamente. Uno, el nivel de emuná que tenía Joseph para mantener esa relación con la señora de la casa, y por otro lado, más que eso, mucho más que eso, él no quería dañar la fidelidad que Hashem tenía en él. Él se cuidó de ir en contra de la fidelidad que Hashem había tenido con él. Es obvio pensar que cuando llegó de 17 años, sus oraciones serían, quiero regresar a mi casa, sácame de esto, Señor. Luego que el Señor por su fidelidad lo hace prosperar y él en su emuná, en su crecimiento, se va a convertir en un gran administrador. Fíjense, se va a convertir en un gran administrador. Él no puede, porque él ahora ve bendición, no una situación adversa, y él no puede ir ni en contra de los principios que la fidelidad de Hashem le ha puesto en su corazón por la emuná que ha crecido en él, sino que él sabe que no debe dañar la fidelidad de Hashem, la relación, todo lo que le está enseñando Hashem con esta experiencia. Entonces, continúa diciendo, pero ella, la mujer, seguía insistiendo. Oiga esto, día tras día. ¿Usted se imagina eso? En un joven virgen, bien plantado, solo que nadie podía saber lo que pasaba en esa casa, solo él controlaba todo. ¿Cuántas cosas no pudo hacer un joven de esa edad que no había conocido mujer y que tenía todo el poder para hacer lo que él quisiera y nadie se iba a dar cuenta? Día tras día la mujer insistía. No obstante, él no escuchaba. Él rehusó dormir con ella y aún estar con ella. O sea, no se acercaba a ella, la evitaba. Sin embargo, un día, cuando él entró a la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaba allí dentro, ella lo agarró por sus vestiduras y dijo, duerme conmigo. Pero él huyó dejando sus vestiduras en las manos de ella y salió. Joseph era un niño que había crecido, como bien nos lo enseñó la enseñanza pasada, con su padre dándole Torah todo el tiempo, instrucciones desde pequeño. La palabra nos dejó ver, era el amor de su vejez, a él lo enseñaba, por eso sus hermanos lo envidiaban, porque él era el que más atendía a lo que decía su padre, y por eso él traía las cosas que él veía como no correctas de sus hermanos. Eso nos lleva a Génesis 2, 16, 17, que dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Joseph seguramente tenía claro eso. Él sabía que su muerte estaba dictaminada en el momento en que rompiera la fidelidad con Hashem, que era entregarse en las manos de alguien que era utilizado por el adversario día tras día para robarle su chalón y apartarlo de la fidelidad. Porque él sabe en su emuná, como dice Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Así que ya van 10 años desde que él está, desde que llegó a Egipto,
dan 10 años, y él está todavía agarrado de la fidelidad de Hachén. El diablo utiliza a esta mujer por sus debilidades y porque obviamente no es de los elegidos. Ella tiene en su mente todas las adoraciones a los múltiples dioses que había en Egipto, y Yosef solo tiene en su corazón la fidelidad de Hachén, mostrada en Miqueas 4:5, que dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, y en este caso de sus dioses, nosotros, y pongo esto, los elegidos, andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Oyó eso? Por los siglos de los siglos. Es decir, él no iba a romper esa fidelidad que Hachén estaba poniendo en él para que ahora una relación de un momento de placer destruyera lo que Hachén le había construido por esos 10 años que ya llevaba en Egipto. Yosef le estaba exhibiendo a todo el mundo, a esa mujer y hoy a nosotros, que él tenía dominio propio. Es una exhibición de emuná, de haber crecido en la emuná, como dice también en los evangelios. La fidelidad de Hachén se manifiesta en que exhibimos el testimonio de Yeshua, de lo que enseña Yeshua. Cuando como elegidos empezamos, como Yosef nos está mostrando, a exhibir la fidelidad que Hachén ha puesto en nosotros, y nosotros exhibimos eso con nuestro comportamiento, con nuestra vida, entonces estamos creciendo en emuná. Dice en Marcos 4:15, y estos, los que están junto al camino donde se siembra donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Esos son los de poca emuná. Están yendo a alguna congregación, están en algún grupo de estudio, van una vez, 2 veces, después se pierden y cuando van a ver ya no van más. Esos son los que, como esta mujer utilizada por Satanás, quieren robarle el shalom, y más que eso, quieren robar la fidelidad. Estos son los de poca emuná. Están ahí en las iglesias, pero no están escuchando. Quizás oyen, pero no escuchan, que es diferente. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril la palabra en ellos. Esos si superaran esto, si superaran esas preocupaciones, esa falta de shalom que tiene el mundo, el engaño de la riqueza y los deseos de muchas otras cosas, si se supera eso, han crecido en emuná. Y eso es lo que está exhibiendo Yosef. Él está siendo sembrado entre espinos, ¿sí? Pero nunca dejó la fidelidad de Hachén, ni el engaño de esta mujer, ni las riquezas del ministro del faraón, ni ningún deseo que esta mujer tuviera día tras día podían ahogar lo que él había aprendido de su padre Jacob. Y llegó entonces a un nivel, como vamos a ver, como muestra Mateo 4:10, también en Deuteronomio 6:13 y 10:20. ¿Quiénes son los inmutables? Cuando el Señor dice en aquella confrontación que tiene con el adversario, que el adversario le cita la Torá y Hachén le contesta con la Torá, la conversación o aquella discusión o aquella prueba que trata de poner el enemigo ante nuestro Mesías, él cierra esa conversación tajantemente diciendo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Esto es lo que estaba entrando a cuestionar la fidelidad que tiene Dios sobre Yosef. Yosef pudo haber aprovechado todas las circunstancias que tenía a su favor, pero él dijo, como dijo Yeshua en su momento: vete, Satanás. Así le está diciendo a la mujer: quédate con esa túnica, yo me voy, páseme lo que me pase.
Eso es exhibir la fidelidad de Hachén. No es que Yosef tiene fe de él puesta en Hachén, es que Hachén ha puesto la fidelidad de él y es lo que le da la fortaleza para tomar las decisiones. Yosef lo único que está exhibiendo es todo el crecimiento que él ha tenido en esos 10 años de adversidades que ha estado fuera de su casa. El exhibir la fidelidad de Hachén, dice la palabra en Romanos 10:17, viene por escuchar. Allí dice por oír, que no es lo mismo que escuchar. Oiga bien, el exhibir la fidelidad de Hachén, allí dice la fe viene por el oír. Eso no tiene sentido. El exhibir la fidelidad de Hachén viene por el escuchar, por el prestar la atención a lo que se oye. Yosef prestaba atención, era el único de los hijos que prestaba atención a lo que su padre le decía. Él escuchaba, no oía, los otros oían y seguían haciendo lo que les daba la gana, porque eran de los que se tira la semilla en la orilla del camino. Yosef escuchaba, y como él escuchaba, él exhibía el mismo testimonio que Yeshua exhibe cuando le dice, vete Satanás. Hasta ahí llegó la conversación. Y eso es lo que nos está mostrando esta porción de la Torá. Cuando ella vio, la mujer, que Yosef había dejado su manto en sus manos y había huido, ella llamó a los hombres de su casa, porque el diablo no se va a quedar quieto. Cuando ve que tú estás creciendo en emuná, es cuando más te va a atacar. Ella llamó a los hombres de su casa y le dijo, miren esto, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Miren no solo cómo está atacando a un solo hombre, está atacando a toda la descendencia por donde viene la semilla, la simiente que es Mashiach. Ahora está volteando a todos los egipcios que ella tiene contra el pueblo escogido de Dios. Dice, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Él entró y quiso dormir conmigo, pero yo grité grandes voces, igual que la serpiente cuando agarró a la ingenua de Java o Eva y le dijo, con que dijo Dios, o sea, le enredó, le confabuló hasta que la sacó del Gan Eden, como ustedes recordarán. Acá ella intentó lo mismo, el serpiente a través de esta mujer intenta sacar a Yosef de su fidelidad con Dios, ¿sí? De la fidelidad que Hachén tiene puesta sobre él. El romper la fidelidad con Hachén era hacer que este ser humano, Yosef, cambiara y aprovechara lo que el mundo le estaba brindando. Entonces ella dice, cuando él me oyó gritando de esa forma, dejó su manto conmigo y corrió afuera. Ella puso el manto a un lado hasta que su esposo vino a la casa. Lo puso ahí en la cama, como que él la forzó y las tenía ahí para forzarla en el cuarto. Miren todo lo que está ejecutando el maligno para este hombre que se está aferrando a la fidelidad de Dios. Entonces ella le dijo a él, al esposo, a Potifar, al ministro del faraón, este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí y me dijo, yo me acostaré contigo. O sea, usó todas las cosas como la serpiente en el Gan Eden, todo lo viró y confundió a todo el mundo. Y me dijo, yo me acostaré contigo, pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó fuera. Yosef había escuchado Torá con su padre por 17 años. Póngase desde pequeñito, su padre lo agarró. Y ahora esa Torá, esas instrucciones que le había dado su padre, estaban dando el fruto, estaban exhibiendo emuná, exhibiendo fidelidad de Hachén. Dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Es decir, produce de acuerdo a lo que ha escuchado, de acuerdo a lo que ha escuchado, no oído como se sientan muchos en las iglesias. Ha escudriñado con su padre la palabra y ahora estaba produciendo más que el 60, más que el 30, estaba produciendo
a 100%. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Yosef no temía, yo me voy, yo tengo mi emuná, mi exhibido aquí, y yo voy a defender mi posición. Eso es lo que pensaba Yosef al correr. Él no le importaba lo que esta mujer pensara de él, él le importaba lo que Hashem pensara de él. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice la palabra. ¿Qué nos está diciendo? No tengan miedo, paren esa relación con el diablo, porque he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, por un tiempo que será determinado, completo. Y le dice, sé fiel, es como dijera, mantente en mi fidelidad hasta la muerte. Es decir, mantente en la fidelidad hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando el amo de Yosef oyó lo que dijo su mujer, mientras le mostró, porque le está mostrando la capa de Yosef, mira lo que tu esclavo me hizo. Él se enfureció, claro, el hombre pensaría, le di toda la confianza a este hombre, he depositado en él toda mi administración de las pertenencias y mira cómo me paga. Todo eso está pensando el ministro. El amo de Yosef lo agarró y lo echó en prisión. Ponga atención en lo que viene ahora. Lo agarró y lo echó en prisión, en el lugar donde tenían los prisioneros del Melech, del rey, del faraón. Ojo, esto nos da una gran indicación. El ministro lo está echando en una cárcel para ministros del faraón. No lo está echando en una mazmorra cualquiera, como podríamos imaginarlo. Lo está echando en una cárcel especial. Claro, había una relación. Yosef había mostrado. Él tenía seguramente sus dudas. Pudo haberlo dicho, llévenselo donde están los maleantes, los violadores, los asesinos. No. Llévamelo a esta cárcel de mínima seguridad, donde están todos los que se han portado mal con el faraón. Ahí van a tener otro trato. Y eso es lo que yo quiero que usted capte. Y ahí estaba en prisión. Pero Hashem, su fidelidad de Hashem, estaba con Yosef. Dice, mostrándole Hesed, gracia. La gracia que dice ahí es en realidad la palabra Hesed, que dice bondad, porque la gracia ya había sido plantada en Yosef, porque la gracia es cuando somos escogidos. Y la gracia del Señor estaba con Yosef en el momento que él lo escogió. Ahora le mostraba bondad, dándole favor, dice, porque en el hebreo lo que dice es Hesed, que le está dando favor, que le está dando misericordia, por decir así, no, bondad es lo correcto, le está dando Hesed, bondad. Y dice, le dio bondad a favor, a la vista del jefe de la prisión. Acuérdense, no es una prisión cualquiera como usted se puede imaginar, es una prisión especial para los ministros, para la gente importante, como la hay aquí también en nuestro país, que hay una para los malos y hay una para los que son ministros y han cometido un error. Así que esta era la prisión de la gente de alto nivel dentro del gobierno. El jefe de la prisión hizo a Yosef supervisor de todos los prisioneros en la prisión. Ojo, esto no es porque Yosef entró y le cayó bien no. Yosef va a pasarse unos años allí, ¿sí? Mi posición es que Yosef, otros pueden debatir lo que yo digo, pero mi posición es que Yosef se pasó alrededor de 3 años allí. Así que posiblemente en el primer año ganó confianza, pero ojo, él venía de una experiencia en la que Dios le había puesto, que era administrador de fincas y casas. Entonces ahora administrar una cárcel, pues sí, era complicado, pero ya él tenía una experiencia en la que Dios le había puesto por su fidelidad. Así que se ganó el respeto del supervisor de la cárcel y dice, el jefe de la prisión hizo a Yosef supervisor, administrador de todos los prisioneros en la prisión. Así que cualquier cosa que ellos hicieran allí, él estaba a cargo de ello. Él estaba encargado ahora de la administración de la cárcel donde iba la gente importante del faraón. Póngase a pensar que ahí podía haber gente
como vamos a ver, desde el copero, pasando por el panadero, pero tal vez estaba el de finanzas, que se tomó un par de realitos, el otro que tenía que ver con la geografía del país y muchas cosas más. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Joseph estaba tomando una nueva experiencia, estaba aprendiendo más. Una cosa que muchos lo ven como algo malo, Dios se lo estaba poniendo como una experiencia para crecer. No solo en su emuná, pero para crecer en su conocimiento, porque cuando tú eres bueno en lo pequeño, en lo grande Dios te va a poner. Y Joseph se estaba preparando para lo grande. Y solo Hashem, que es nuestro Dios perfecto, lo pone en los lugares que Él necesita para crecer. Entonces, dice, el jefe de la prisión no veía nada de lo que Joseph hacía, igualito que en el otro caso, porque Joseph había crecido en el conocimiento y la administración de las necesidades de esa prisión. Él no veía nada porque Joseph hacía todo. ¿Por qué? Porque Hashem, la fidelidad de Hashem estaba con Joseph. Y cualquier cosa que hiciera, Hashem lo prosperaba. O sea, el elegido aprecia lo que Hashem está haciendo, no se aparta de la fidelidad y miren cómo ha crecido de una situación de administrar una casa, está administrando una institución. Dios le permite a Joseph otra experiencia en una cárcel especial, donde eran enviados puros ministros del gobierno. Allí quizás, digo yo, por 3 años, y le voy a explicar por qué. 3 años Joseph desarrolla más conocimiento sobre administración, ahora sobre administración gubernamental. Tiempo después, dice la palabra, aquí es donde están los 3 años estos, están pasando años. Tiempo después, sucedió que el jefe de los coperos del rey de Egipto y el jefe de los panaderos dieron una ofensa a su señor, el rey de Egipto, el faraón. Faraón se enfureció con sus 2 oficiales. Allí dice la palabra sariz, que significa oficiales, puede ser ministros, también significa eunucos. No sabemos si era que los oficiales eran eunucos o no. Lo que quiere decir es que eran ministros también del faraón que habían ido allí. El jefe de los coperos, no es el copero, es el jefe de los coperos. Y el otro no es el panadero, es el jefe de los panaderos, que podrían ser un ejército de panaderos y un ejército de coperos. Así que los puso en custodia en la prisión, Faraón los envía, los ponen en la prisión donde está Joseph administrando, a la vista del capitán de la guardia, o sea, se lo entregan al jefe de la prisión, que obviamente ahora lo va a atender es Joseph, en el mismo lugar donde está Joseph. El capitán de la guardia encargó a Joseph a estar con ellos, y él fue y les servía mientras estuvieron en prisión. Imagínense todas las conversaciones que debe haber tenido el panadero, que le debe haber dicho a José cómo se administran los alimentos, el otro le dice cómo se administran los viñedos, le están contando todo esto a José porque los están dando una experiencia más a José. El capitán de la guardia encargó a José y él le servía. Y una noche el copero y el panadero del rey de Egipto, allí en prisión, ambos, a la vez en esa noche, ambos tienen un sueño cada uno con su propio significado. Joseph vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían tristes. Y él preguntó a los oficiales de Faraón, mire que es a los ministros, ¿sabes? Es un ministerio. Ellos le dijeron, Joseph les preguntó, ¿por qué están tristes hoy? Y ellos le dijeron, cada uno de nosotros tuvimos un sueño, Joseph. Y no hay nadie que lo interprete. Y miren la respuesta de Joseph para que vean que la fidelidad de Hashem está pegada a Joseph. Joseph les dijo a ellos, ¿acaso no le pertenece a Elohim las soluciones? Claro, seguro ellos están preguntando qué me habrá querido decir Set, o Osiris, o Ra, o qué sé yo que Dios tenía en ellos en su cabeza. Pero él le dice, no. Todas las soluciones de este mundo están en las manos de Hashem. Cuéntenme, por favor, qué es lo que soñaron. Ya van 11 años si usted saca la cuenta. 10 que habían tenido desde que había estado administrando lo de Potifar y tiene el problema, lo meten a la cárcel, ya lleva más o menos un año allí y es un año, ¿sí?
de aflicción, es un año de angustia. No piense que todo está bonito porque está en la cárcel, porque está ministrando. Es un ser humano que está pensando, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? Señor, sácame de esta situación. Señor, no permita que esto continúe. Pero van 11 años desde que llegó a Egipto, ¿sí? Y pasó persecución de sus hermanos, pasó hambre en ese camino, tuvo desnudez y ahora tenía peligro de espada porque pudieron haberlo matado en el evento con la mujer, ¿sí? Y tiene a su familia separada de él todavía, no sabe nada de él. Entonces el jefe de los coperos le contó a José su sueño y le dijo, en mi sueño allí delante de mí había una vid y la vid tenía 3 ramas. Las ramas brotaron, entonces de repente comenzaron a florecer y finalmente racimos de uvas maduras aparecieron. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las prensé en la copa de Faraón y le di la copa a Faraón. José inmediatamente le dijo, miren cómo es, no se pasó, voy a ver si mañana voy a... No. La fidelidad de Hashem está con José. Y él le dice, aquí está la interpretación. 3 ramas son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón alzará tu cabeza y te restaurará a su cargo. Tú estarás dando la copa a Faraón como solías hacer cuando eras su copero. Y luego le dice, pero recuérdate de mí con toda la seguridad que tiene José por la fidelidad de Hashem, que ese copero va a salir, ese jefe de copero va a salir. Le dice, pero recuérdate de mí cuando te vaya bien y muéstrame Hesed, la misma palabra que vimos hace un rato, bondad, y hagas mención de mí a Faraón. Mire lo que va a decir ahora, para que me libere de esta prisión. O sea, ¿estaba bien o estaba mal? Estar en una jaula de oro al final es una jaula. Él era el jefe, el administrador en esa prisión, pero al final está en una prisión. Era la prisión con menos seguridad, la más tranquila, no habían todos los malandrines, pero al final es una prisión. Y eso le duele. Y dice, para que me libere de esta prisión, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aquí también no he hecho nada malo que justifique ponerme en este pozo, así le llamó, en este pozo. Todavía él tenía en su mente cuando lo tiraron en ese pozo seco. Ahora, quiero que note algo. Dice aquí que fue el jefe de los coperos el que primero le llevó el mensaje del sueño y la inquietud que él tenía a José. Y eso tiene mucho sentido. Cuando usted nada teme, usted no tiene temor de contar lo que le está pasando, porque usted, como lo acaba de expresar José, yo no he hecho nada malo. Así que él le expresa ese sueño a José con la paz de que él no hizo nada. Pero observe que el otro no salió corriendo a decir, José, adivíname esto, o dime cuál es la respuesta a este sueño. Ese se quedó callado. Fue el jefe de los coperos el que de una vez le dijo a José. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación, ojo, era favorable, ¿qué pensó? Oh, no, hombre, por aquí me va a venir a mí algo bueno también. De repente me salgo de esta. Y le dijo a José, yo también vi en mi sueño esto. Había 3 cestos de pan blanco sobre mi cabeza. En el cesto más alto había toda clase de cosas horneadas para Faraón, pero los pájaros se lo comieron del cesto sobre mi cabeza. Vamos a ver qué significa eso, pero quiero que tomen en cuenta que para este momento ya José tenía 28 años de edad. Llevaba 11 años en Egipto. Y a cualquier ojo humano, todo lo que le estaba pasando a José era malo. ¿Por qué? Porque está viviendo en una cárcel. Pero sin embargo, tenemos que notar que Hashem, a pesar de lo que está pasando, no había quitado la fidelidad de Hashem, de él, de José. Es decir, podría Hashem decir, ¿sabe qué? Ya no voy a confiar más en este muchacho, no le voy a guardar mi fidelidad. El muchacho está llorando, se quiere ir de ahí. No, Hashem tenía la fidelidad puesta en él, no lo soltaba. No le soltaba la mano
a Yosef. Entonces este hombre que espera que el otro diga qué es, por dos cosas, o porque tenía miedo que se revelara lo que él había hecho, o ahora decía, bueno, tal vez no se revela, sino que me dice algo bueno, porque este debe ser un adivino más que hay en Egipto. Todos esos pensamientos pudieran haber ocurrido en la cabeza del jefe de los panaderos. Y Yosef le responde al jefe de los panaderos, aquí está la interpretación. Los 3 sextos son 3 días. Ya el hombre estaría pensando, wow, 3 días, en 3 días estoy afuera también. En 3 días el faraón te quitará la cabeza y te empalará con un palo. Es decir, cogerá tu cabeza después que te la corta, la mete en una lanza y la va a poner allá afuera para que todo el mundo la vea. ¿Por qué? Porque hizo algo muy malo que al faraón no le gustó y que lo iba a exhibir ahí su cabeza en una lanza. Entonces los pájaros te arrancarán la carne. Eso era lo que estaba viendo. Al tercer día sucedió que era Yom Yalat. Sacaron al panadero, sacaron al jefe de los coperos y van, fíjense, esto es interesante, es el único lugar de la Biblia que habla de alguien celebrando un cumpleaños. Lo celebró el rey de Egipto. Ese fue el que celebró los cumpleaños bíblicamente. Yeshua no quiere que le celebren su cumpleaños, así que no sabemos qué día nació. Pero él sí quería que supieran qué día nació y que además había que hacer una fiesta y había que sacar a los prisioneros y llevarlos para allá porque él iba a hacer algo ese día. Entonces el tercer día, que era el Yom Yalat, el cumpleaños, Yom Día Yalat, mano, cumpleaños de Faraón, él dio una fiesta para todos sus oficiales, una fiesta nada más para ministros, seguramente ahí en la presidencia de la República. Y él alzó la cabeza del jefe de los coperos, es decir, se la cortó, y la cabeza del jefe, perdón, alzó la cabeza del jefe de los coperos, lo exaltó delante de todos los ministros, eso quiere decir esto, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus sirvientes. Es decir, los exaltó, los puso allí, pero seguro, aquel jefe de panaderos había hecho algo. Dice, él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, tal como lo había dicho José, y así que él dio de nuevo la copa al faraón, o sea, se encargó nuevamente de su ministerio, de que el vino fuera el viñedo, etcétera, etcétera, que copa, que la probaran antes de que el faraón la probara, etcétera, etcétera. Pero él, el faraón, ahorcó al jefe de los panaderos, al ministro de la panadería, para afuera. Lo ahorcó tal cual Yosef lo había dicho, como Yosef había interpretado a él. Pero dice la palabra, pero no recordó el ministro de los coperos a Yosef. Es decir, dejó de recordarlo. Acuérdese, ya lleva 1 año en la cárcel. Mire lo que nos va a decir la palabra más adelante. Dice en Romanos 14:4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Esto nos trae a pensar en lo que está pasando en el cumpleaños del faraón. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio señor está en pie o cae. Es decir, tanto el ministro del pan como el ministro del vino no son de Dios, no son de Elohim, no son del Dios de Yosef, de nuestro Dios, son del Dios de Israel, de Egipto, ¿sí? Del faraón. Y dice el Señor, para su propio Señor están en pie o caen, viven o mueren, y en pie se mantendrá. Eso si el Señor Yehoshua quiere, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. De alguna manera, este versículo lo que nos está enseñando es los que no son de Hashem son juzgados por el Dios de ellos o sus dioses, pero el que se mantiene en el Señor, ese se mantendrá de pie. Su fidelidad va a estar con él. El Dios de Egipto tiene en sus manos la vida y la muerte del copero y del panadero. Y aquí viene el por qué Yosef se pasa 3 años, como yo pienso, en la cárcel. Porque dice, vino a suceder que al final de 2 años, o sea, 2 años después que salió aquel ministro del vino,
salió y no le dijo nada al faraón sobre Yosef. Habían pasado 2 años. Súmele el otro año que pudo haber estado Yosef aprendiendo la administración de la cárcel. Así que es probable que haya pasado 3 años en prisión. Faraón tuvo un sueño. Al final de esos 2 años después del cumpleaños, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río. Ese es el sueño. Y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas se alimentaban en la hierba. Y salieron del río otras 7 vacas más que estaban enfermas y desfavorecidas, y de carne magra. Y fíjese lo que va a suceder aquí. Dice que las vacas magras se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Llega el momento en que se paran unas al lado de la otra. Las gordas y las flacas se paran al lado. No se las comieron, ojo, pongan atención a eso. Se pararon al lado. Y las vacas feas y las vacas flacas se comieron después que estuvieron paradas al lado. Entonces pasaron a comérsela. No salieron del río a comérsela. Eso es importante para lo que vamos a aprender ahora. Pero Faraón se despertó, pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez. 7 espigas llenas de granos maduros crecían en un manojo. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento oriental, y las 7 espigas delgadas, estas salieron y se las comieron, no se pararon al lado. Salieron y se comieron a las espigas llenas, maduras. Entonces Faraón se despertó y vio que era un sueño. Vino a suceder que en la mañana su ánimo estaba turbado, o sea, no había chalón en el corazón del faraón. Y mandó a llamar a ¿quién? ¿A quién va a llamar ahora? ¿A quién llaman los gobiernos cuando están turbados? Cuando están sin chalón. Llaman a sus magos. El faraón llamó a sus magos. Pero sus magos le van a dar una información, pero también él va a llamar a todos sus sabios. Es decir, cuando unos, y eso me recuerda a un gobierno por ahí en el sur, que llama a sus sabios, a sus militares, a sus brujos, a todo el mundo para ver quién le dice algo. Entonces, el faraón mandó a buscar a los magos, a los Artón de Egipto, y a todos los sabios, a los Aham. Y Faraón les contó su sueño, pero no hubo ninguno allí que pudiera interpretarle para Faraón. En este momento lo que tenemos que entender es que Dios está enviando un aviso al mundo que se acerca un juicio por hambruna, y el mundo se preocupa, pero no entiende qué hacer. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: hoy recuerdo de algo donde estuve por mis faltas. O sea, se está acordando de que estuvo en prisión, la prisión de los ministros. Faraón estaba furioso con su siervo, le dice el ministro del vino, y me echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, o sea, en la cárcel de los ministros, a mí y al jefe de los panaderos. Una noche ambos, yo y él, tuvimos sueños, y el sueño de cada hombre tenía su propio significado. Allí estaba un joven con nosotros, un hebreo, un ibrí, un siervo del capitán de la guardia, o sea, el administrador. Y nosotros le contamos nuestros sueños de acuerdo a lo que cada hombre soñó. Él los interpretó y sucedió como él lo había interpretado para nosotros. Que yo fui restaurado en mi cargo y el otro fue empalado. Entonces Faraón mandó a llamar a Yosef. Miren cómo están sucediéndose las cosas después de 2 años que habían estado con Yosef. Entonces Faraón mandó a llamar a Yosef y ellos lo trajeron deprisa. ¿De dónde lo trajeron? Del pozo, del Beor o del Bor. Él se rasuró, cambió de ropas y vino a Faraón. Lo acicalaron al estilo egipcio y se lo llevaron al Faraón. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo que llegado el tiempo de Dios, para todo lo que Yosef se había pasado orando y clamando al Señor en esa tierra de Egipto, por 13 años, todo iba a cambiar en unos minutos. Todas las oraciones que él hizo por 13 años, quizás él pudo haberse dicho: Dios no existe,
estoy en esta tierra de muchos dioses, mejor es que empiece a ponerle vela a otros dioses, o mejor es que ya no crea en este Dios. Pero eso pudo pensar Yosef, pero Dios no pensaba eso de Yosef. Así que él se mantuvo en la fidelidad con Yosef y en unos minutos la vida de Yosef cambió. Cambió, pero ¿por qué? Porque Yosef estaba preparado. Yosef había sido preparado en emuná, en crecimiento por 13 años, separado de su casa, sufriendo tristeza, frustraciones, cuantas cosas usted se pueda imaginar. Así que si estamos pasando por algo y Dios no nos responde de inmediato, piensa en Yosef, 13 años clamándole al Señor, y ahora en unos minutos Dios le iba a dar más de lo que Yosef se había podido imaginar que Dios le iba a dar. Quizás Yosef nada más pedía que lo sacaran de la cárcel, pero Dios, que es bueno y da más abundantemente de lo que pidamos, le iba a dar a José lo que él no se imaginaba. Y le dijo Faraón a Yosef, he soñado un sueño y no hay nadie quien lo solucione. Yo he escuchado de ti diciendo, él escuchará el sueño y lo interpretará. O sea, eso lo había escuchado del ministro del vino. Y respondiendo Yosef a Faraón diciendo, miren cómo responde un escogido al rey que se cree el mismo Dios de Egipto, con todos los dioses y todas las potencias que estaban alrededor de este faraón. Miren la respuesta de Yosef, para que vean por qué el Señor le va a cambiar la vida cuando está ya preparado Yosef. Dice él, fuera de mí, o sea, no es de mí, faraón, lo que te voy a decir. Elohim responderá a la paz del faraón, a tu preocupación, a lo que tu mundo estás buscando cómo resolver, solo Dios lo puede resolver. Ni tus magos, ni tus sabios. Solo Dios te va a dar la respuesta, faraón. Faraón le dice a Yosef, en mi sueño yo estaba parado en la orilla del río. Ojo, él no cuestionó, el faraón no cuestionó, no, que tú me vas a hablar de tu Dios. No cuestionó a Dios. Fue tan contundente la voz de Yosef en ese momento que Faraón pasó a contarle el sueño. Y le dice, en mi sueño yo estaba parado a la orilla del río y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas y se alimentaban de hierba. Después de ellas salieron 7 vacas más pobres, lucían feas y flacas. Yo nunca he visto vacas que luzcan tan mal en toda la tierra de Egipto. Entonces las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas. Ojo, en el sueño que él vio, realmente él vio que las otras vacas salieron y se pararon al lado y después se la comieron. Aquí el faraón está diciendo que salieron y se las comieron. Dice, pero después que se las habían comido, no se podía distinguir que se las habían comido, porque lucían tan miserables como antes. En este punto me desperté. Yosef le está diciendo primero, es Dios el que te va a responder, faraón. Para que tenga paz el mundo, tiene que escuchar lo que Dios dice. Después dice, pero soñé otra vez y vi 7 espigas de grano llenas, maduras, que crecían en un solo manojo. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento del oriente y brotaron cerca de ellas. Y las 7 espigas menudas se comieron a las 7 espigas maduras. Yo contesto a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo explicar. Allá también digo que se lo contó a los sabios, a los científicos. Una cosa son los magos con la brujería y la hechicería y otra cosa los científicos viendo cómo vacunan las cosas. Entonces, aquí tenemos que irnos a Jeremías 8:9 y me gustó esto que me puso el Señor para adicionarlo aquí. Dice Jeremías 8:9 al 11, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que dijo Yosef? Dios es el que va a responder para que tenga paz el mundo. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Dice Jeremías. ¿Qué clase de sabiduría tienen los sabios de este mundo?
Por tanto, daré sus mujeres, en lo que creen, en lo que piensan, en lo que lo controla, a otros, y sus campos, toda su ciencia, a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y luego le va a hablar de los que manejan la religión. Y dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, el quebranto de mis escogidos, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Joseph otra vez tenía enfrente dos sueños como lo tuvo en la cárcel, dos sueños como lo tuvo cuando estaba en casa de su padre. Y esos dos sueños le están revelando al mundo lo que se avecina, ¿sí? Faraón había visto dos vacas, pero cuando le contó a Joseph, no vio que las vacas se pararon al lado. Joseph sí se da cuenta de esto por revelación de Hashem. Lo que cuenta Faraón es que las vacas se comieron de una vez a las primeras, pero en el sueño que él vio fue que las vacas se pararon primero al lado y después se comieron a las vacas. Lo que ese sueño José lo va a interpretar ahora es que eso es un periodo que está dando Dios de tiempo para que se armen el mundo y pueda guardar los alimentos. Las vacas se van a parar un ratito. Pero por otro lado, el segundo sueño le está diciendo que las espigas salieron y se comieron a las otras, porque también vamos a ver ahora que le está hablando no solo de la tierra de Egipto, le está hablando de todo el mundo. Aquella nación que se prepare, que todavía vea que se le vienen las vacas flacas van a estar paradas por un tiempo, contenidas por Dios. Pero el que no haga caso de la palabra de Dios, las vacas flacas se van a comer a las vacas grandes. Y lo que el sueño, los dos sueños están mostrando es que van a haber grandes migraciones por falta de comida y de agua. José le dijo a Faraón, los sueños de Faraón son uno. Mira cómo le responden. Y dice, Elohim ha dicho a Faraón lo que está a punto de hacer. Faraón, me imagino yo calladito ahí con todos sus dioses, todos sus sabios y todos sus magos ahí escuchando aquello. Y José, un joven de 30 años en ese momento, porque ya han pasado 13 desde que llegó con 17 años, le dice al faraón, es Dios el que está a punto de hacer juicio sobre el mundo. Las 7 buenas vacas, le dice José, son 7 años, y las 7 buenas espigas de grano son 7 años. Los sueños son uno, faraón, uno, y las 7 vacas flacas y que lucían miserables, que salieron después de 7 años, y las 7 espigas vacías batidas por el viento del oriente, serán 7 años de hambruna. Esto es lo que dije a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón, mire cómo le está hablando al rey de Egipto que se cree un dios. Elohim, es decir, mi Dios Faraón, me está usando como instrumento por su fidelidad para mostrarte a ti, rey del mundo, lo que Dios está por hacer. Y le dice, aquí está lo que va a hacer Dios. Habrá 7 años de abundancia por toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambruna. Y Egipto se olvidará de toda la abundancia. Va a ser tan grave la hambruna que va a haber que no vas a tener concepto de qué es abundancia, porque todo va a estar escaso. La hambruna consumirá, mire lo que dice, la tierra, no dice Egipto, dice la tierra. Y la abundancia no será reconocida en la tierra a causa de la hambruna subsiguiente, porque será realmente terrible. José le estaba dando una clase a Faraón en donde todos sus dioses no eran nada frente a Elohim, frente al Dios verdadero. Ellos tenían al Nilo por un Dios que los alimentaba, pero ahora todo lo que había visto Faraón es que salía de Egipto, del Nilo, las vacas, ¿sí? Y lo que le está mostrando es que ese Dios no te va a proteger. Solo Elohim es el que tiene todo el control para mantener
la, la comida, la alimentación del mundo. Porque el sueño, dice, ¿por qué el sueño fue repetido para Faraón 2 veces? Le pregunta José. José dice, porque el asunto es firme de parte de Elohim, y Elohim causará que suceda pronto. Y aquí me paro para llevarlos a Hebreos 12:26, que dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, Hashem Esbaoth, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y eso también lo encuentran en Ageo 12. Lo que quiere decir el Señor, cuando José le está diciendo esto, es, Faraón, Dios no da dos oportunidades, da una nada más. En la segunda, todo se acabó, viene el juicio. Te está dando la oportunidad de que recojas. Si tú te tardas esperando que va a haber, si no, que va a llover, no hay dos oportunidades. Dios solo da una vez más y se acabó. Dice, y cuando él habla 2 veces, es que va a suceder pronto, de inmediato. Entonces le dice, por lo tanto, mire que, ojo, el faraón no lo mandó a buscar para que Joseph le dijera, hey Joseph, ¿cómo voy a resolver este tema? No, él le llamó para que le interpretara, le diera una respuesta de esos sueños, pero Joseph ahora le va a dar una clase de administración. ¿Por qué le va a dar una clase de administración? 10 años de administrador en una casa, 3 años de administrador en una cárcel, eso era como haber tomado una maestría, una universidad, una maestría en administración por la fidelidad de Hashem. Y le dice que no se lo preguntaron, pero él lo dijo, no hay dos oportunidades, hay solo una. En la segunda, Dios viene. Por lo tanto, Faraón debe buscar un hombre que sea ambos perspicaz y sabio, perspicaz, que se adelante a las cosas y sea sabio para administrar, para ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Faraón debe hacer esto y debe nombrar supervisores sobre la tierra para que reciban impuestos del 20%, hablando como un administrador, sobre los productos de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos deben reunir todos los alimentos producidos en esos buenos años que vienen y apartar grano bajo la supervisión de Faraón para ser usados como alimento en las ciudades y ellos deben almacenarlos. Esta será la provisión de alimentos para 7 años de hambruna que vendrán sobre la tierra de Egipto para que la tierra no perezca como resultado de la hambruna. Un administrador. No le pidieron que dijera eso, pero tenía eso en su corazón de administrador. La propuesta pareció buena a Faraón y para todos sus oficiales. Oiga eso, todos los oficiales, todos los sabios, todos los ministros, todo el consejo de gabinete. Faraón dijo a su siervo, podemos encontrar algún otro hombre como él, y escuche lo que va a decir el que se cree Dios de la tierra. El Ruach de Elohim vive en él. El poder de Hashem, el espíritu de la santidad, el Ruach HaKodesh de Elohim vive en Joseph. Así que Faraón dijo a Joseph, puesto que Elohim te ha mostrado todo esto, no hay nadie con discernimiento y tan sabio como tú. El Dios del mundo se postró. Dios, ¿qué voy a hacer con eso? Tú estarás a cargo de mi casa. Todo mi pueblo será regido por lo que tú dices. Solo cuando yo reine desde mi trono, seré yo mayor que tú. Faraón dijo a Joseph, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Faraón quitó su anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Joseph. Hizo que lo vistieran de lino fino con una cadena de oro en su cuello y lo hizo montar en el segundo carruaje y un heraldo hizo proclamación delante de él. El virrey. Así que lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Oiga esto. José tiene 30 años, se ha pasado 13 años en esa tierra pasando problemas, frustraciones, clamando a Dios,
por 13 años y en unos minutos se convirtió en el virrey de Israel, de Egipto. ¿Quién puede hacer eso? ¿Será que todo lo que aprendió Yosef fue? No, fue la fidelidad de Hachén que nunca se apartó de él y a la cual se pegó Yosef. Y en cada adversidad Yosef fue creciendo. En cada cosa que unos ven como prueba, Yosef veía como experiencia que le ponía Hachén. De ser odiado, ultrajado, secuestrado, pasó a vivir sin familia 13 años en Egipto, de los cuales posiblemente 3 fueron en una cárcel. Pero nunca Yosef, nunca se apartó de la fidelidad de Dios y de todo lo que Dios le dio por delante, él sacó experiencia. Faraón dijo a Yosef: yo, Faraón, decreto que sin tu aprobación nadie puede levantar su mano en toda la tierra de Egipto. Faraón llamó a Yosef por el nombre de Safnat Panea, que quiere decir el revelador de las cosas escondidas. Otros diccionarios dicen el revelador de Dios. Y le dio como mujer a Asenat, perteneciente a la diosa Neit, significa Asenat. Hoy escuche todo lo que está pasando aquí y analícelo. La hija de Potifera, que le dicen Potifar en otros, que significa ese nombre, pertenece a Ra, que es el Cohen, el sacerdote de On, el dios vigor, el dios poder, que no era más que Ra. Yosef era de 30 años de edad, dice la palabra. 30 años tenía Yosef. Había salido de 17, ahora tenía 30 años cuando su vida cambió, en unos minutos. Yosef era de 30 años de edad cuando se presentó delante del faraón, rey de Egipto. Entonces dejó la presencia de Faraón y viajó por toda la tierra de Egipto. Esto que nos está contando de que le dio la mujer, de que era la hija de Potifar, de que era un sacerdote, todo eso tampoco pasó en los minutos que estuvo frente a Faraón. Eso vino después y pasó tiempo. Yosef ha vivido 30 años. Había sido odiado, ultrajado, secuestrado, todo esto, y en unos minutos, por no apartarse de la fidelidad, ahora era virrey, tenía una mansión, por seguro, tenía fincas, tenía propiedades, y ahora controlaba él todo el país. No se movía nada sin que él lo dijera. Un muchacho que había estado en un foso, tirado en el desierto, por allá por donde pastaban las ovejas, ¿cómo se llama este lugar? Con sus hermanos pastando, lo habían echado en un foso, luego lo echaron en otro foso, hoy era el virrey de Egipto. Y en ese periodo de tiempo, que pueden ser 2 años o 7 años, vamos a ver que son como 7 años, allí Yosef ahora tenía mujer, casa, propiedades y era el virrey. Durante los 7 años, escuche, 7 años de abundancia, ya han pasado 7, eran 30 que tenía, ahora van 7, ya tiene 37. La tierra produjo montones de alimentos. Él reunió todo el alimento de esos 7 años de la tierra de Egipto y los almacenó en ciudades. Los alimentos que crecían fuera de cada ciudad, los almacenaba en esa ciudad. Yosef almacenó grano en cantidades como la arena en la costa del mar, tanto que ellos se tuvieron de contar porque no se podía medir. 2 hijos le nacieron a Yosef. Oiga, están pasando 7 años. En esos 7 años, donde Yosef está ministrando, le nacen 2 hijos con su mujer. 2 hijos nacieron de Yosef antes que el año de hambruna viniera. O sea, todavía en la abundancia, Yosef tuvo esos 2 niños. ¿De quién? De Asenat, la hija de Potifar, o de On, el dios de la luz, para él. Yosef llamó al primogénito, oiga lo que va a suceder, Yosef llamó al primogénito Menashe, o Manasés, como dice en nuestras Biblias, que quiere decir causando olvido. Así se llamó el primogénito, causando olvido. ¿Qué olvido? Pónganse a pensar todo lo que ha pasado este hombre en esos 30 años de vida que tiene. Dice, porque Elohim me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí en la casa de mi Abba, en la casa de mi padre.
no solo en la casa con sus hermanos que lo criticaban y lo odiaban y no lo querían, sino que también por todo lo que le hicieron y ahora por eso, como consecuencia de eso, había estado también hasta en la cárcel en Egipto. Todas las aflicciones que sufrí en la casa. Al segundo hijo le llamó Efraín, que quiere decir fruto, porque Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron. Aquí él tiene esos 2 niños, en esos 7 años, ahora él tiene 37 años. Y a pesar de todo lo que pasó, y a pesar de lo que ahora está viviendo con una sacerdotisa, está viviendo con el jefe de la curia de los dioses egipcios, él ha llegado al nivel que te da la fidelidad, al último nivel, el nivel de inmutabilidad. Ese nivel en el cual te pueden poner todos los dioses por delante, toda la riqueza por delante, todo lo que tú quieras por delante, pero él siempre va a decir, porque Hashem me hizo olvidar mis aflicciones, porque Hashem me hizo fructífero, no porque yo por mi fe alcancé lo que tengo, no, porque la fidelidad de Hashem me llevó a este nivel donde ahora tengo emuná que me hace inmutable, no me cambian lo que tengo de Hashem. Tener emuná no significa que olvides lo que te ha pasado. Él no lo olvidaba, lo deja ver aquí. Ahora que tiene este hijo, 37 años después, dice, Hashem me ha hecho olvidar. Él no había olvidado todo lo que había pasado, sino que con la emuná se hace uno más sabio para manejar las experiencias que Dios te pone para tu crecimiento. Y los 7 años de hambruna empezaron a venir tal como Yosef había dicho. Hubo hambruna en todas las tierras, ojo, en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. ¿Se da cuenta? Las espigas eran para toda la tierra, las vacas eran para Egipto. Hay naciones que se tienen que preparar, hay personas que se tienen que preparar y otras que ni saben lo que va a pasar. Hubo hambruna en todas las tierras, pero en la tierra de Egipto había alimento. Cuando la tierra de Egipto empezó a sentir la hambruna, el pueblo clamó a Faraón por comida. ¿Y Faraón qué va a decir? Le dice a todos, vayan con el escogido de Hashem, con el que tiene el Ruá de Hashem, con el que tiene la fidelidad de Hashem. Vayan con José y hagan lo que él les diga. La hambruna está sobre la faz de toda la tierra. Pero entonces Yosef abrió todos los almacenes y vendió toda la comida a los egipcios. Además, todos los países vinieron a Egipto, a Yosef, para comprar grano, porque la hambruna era severa. ¿A través de qué? Toda la tierra. Yosef nunca se apartó de la fidelidad de Hashem y cumplió lo que dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Machía, por la fidelidad de Machía, no solo exhibir emuná de él, sino también sufrir por él. Porque la fidelidad no es que ya somos los niños bonitos, como muchos hacen ver, de Dios, la niña de los ojos, y nadie nos puede tocar. No, lo que dice Filipenses es, no solo es exhibir emuná, sino también exhibir el sufrimiento que te dan las experiencias. 13 años clamando y recibiendo ¿qué? Angustia, persecución y presión de potestades, porque ahora está hasta con el clero de Egipto. 22 años sin ver a su padre y su familia, pero Yosef no se apartó de la fidelidad. Y a sus 40 años empezaron los primeros 7 años de gobierno de Yosef, que eran como gobiernos de Dios. Y dice la palabra que no se apartó de su fidelidad. Pero en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores. Dice en Romanos 35:37, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, de su inmutabilidad, de su fidelidad. ¿Cuál es? Que es en Yehoshua HaMashiach, Señor nuestro. Yehoshua es la fidelidad. Hashem es la fidelidad. Él es inmutable. Su amor no se separa de nosotros. Cuando usted lee que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pareciera que la Biblia o la traducción que usted tiene está diciendo que nosotros, nuestro amor por Él, no nos separa. No, es al contrario. El amor de Él no se separa de nosotros. Lo que está diciendo ahí es que ¿quién? Cualquier potestad, cualquier principado, cualquier ángel, cualquier cosa de lo alto, de lo profundo, cualquier poder, nada. Cuando Hashem lo agarra de la mano a usted, Hashem no permite que su amor, el amor de Hashem, sea separado de usted. Pero tiene que tener en cuenta usted y yo que para el enemigo somos considerados como ovejas para el matadero. No es nuestra fe, mi hermano, es su amor entrañable, su fidelidad la que nos mantiene de pie. Y con esto, hermanos, terminamos.